Los hijos de la noticia en entrevista. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Está con nosotros aquí en cabina Alejandra Valladares. Ella es, déjame leer el cargo, Ale, porque está cargado, está largo. Vicepresidenta de la Comisión de Finanzas de la región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y vicepresidenta del Colegio de Contadores Públicos de Colima. Es correcto, buenos días. Bienvenida, Ale, estás en casa. A la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, con el gusto de saludarlos. No, hombre, bienvenida. Ale, buscábamos platicar en días recientes, aquí me decía Dana, dice, oye, invítate a alguien que le sepa los números, que le invite a las finanzas, que nos explique cómo está la situación, porque por más que les tiro los billetes, pues no alcanza, ¿no? Exacto. dice, entonces, y dije, órale, me parece un tema interesante, un tema de inicio de año, claro. creo que lo es, claro. y sobre todo un tema que te decía yo ayer que platicábamos vía WhatsApp, que me da la impresión que va incluso de lo general a lo particular. Es correcto, ¿no? Es correcto. ¿Qué análisis podemos hacer para entrar, Alejandra? Bienvenida. Gracias. Bueno, definitivamente creo que algo importante cuando hablamos de números y de finanzas, y si sobre todo si queremos mejorar nuestra situación, es entender en dónde estamos parados. Si no entendemos dónde estamos, difícilmente vamos a poder caminar en uno o en otro sentido, ¿no? Sí. Y muchas veces el tema económico nos da flojerita, porque a veces trae muchos datos que no le entendemos, mucho tecnicismo, muchas cuestiones que pues no, o sea, no las podemos digerir, y entonces pues de repente yo hago lo que yo considero y voy caminando en esa lógica, ¿no? Y también hay un factor cultural, me parece, que tiene que ver con el hecho de que solemos vivir al día. De que de repente no nos gusta estar en una lógica de planeación, ¿no? Viva la vida loca hoy y mañana Dios dirá, mañana vemos de qué mí no onda. vas a estar hablando. Exactamente, entonces en esa lógica creo, o sea, si lo analizas, en los análisis que yo he hecho, o sea, ahorita en México estamos así, viviendo al día. Tiene ya muchos años que no se han hecho reformas estructurales en materia fiscal. Traemos ahí colgando a Pemex, que Pemex ahorita le metemos más dinero del que realmente está produciendo, sí, y del que le está ingresando a México. Entonces, esto obviamente obedece a una lógica política. Se hace porque, pues, si ahorita ajustamos el cinturón, o sea, pensemos en una familia, en nosotros, ¿no? Si vemos nuestra situación y hoy decidimos ajustarnos el cinturón, pues va a renegar el niño, la niña, porque pues ya no tiene aquel gastito, el dulcecito o aquellas cosas que le estábamos dando. Entonces, si un gobierno decidiera ajustarse el cinturón, eso tiene un costo social y un costo político, obviamente. Estamos en la antesala, ya lo decían hace ratito en el análisis que presentaste de lo que viene para 2027. Sí. Entonces, en esa lógica, generalmente no se han tomado decisiones estructurales en este país. Y esto va a tener un costo mañana o pasado. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Esa es como la pregunta que tenemos que hacernos. Y por eso decía yo, necesito voltearme a ver. Es decir, ¿quién soy? Primero, ¿estoy viviendo al día? ¿No estoy viviendo al día? ¿Cuáles son mis preferencias, mi aversión al riesgo, etcétera? Es decir, ¿cómo soy? Luego ver mi tema microeconómico, es decir, soy asalariado de gobierno, de una empresa privada, tengo mi microempresa, ¿a qué me dedico? ¿De dónde obtengo mis ingresos? ¿Cuál es mi realidad? ¿Me mantiene mi abuelita, mis papás? ¿Qué onda, no? O sea, ¿cómo estoy en ese sentido? Y luego entonces puedo también voltear a ver el tema macroeconómico, porque hay que entender justamente qué es lo que está sucediendo. Ya lo decías también tú hace ratito, por ahí hablabas del tema del TEMEC, ¿sí? Es una realidad que México, históricamente y obviamente por razones económicas, nuestra economía depende de la economía estadounidense. Los ingresos que tiene México, además del tema petrolero, prácticamente son por todo lo que se exporta en manufactura y otro tipo de servicios y demás, que van hacia el mercado estadounidense. El 80% de las exportaciones van allá. Y luego tenemos el otro tema, que son las remesas. Las remesas en ocasiones, en ciertos momentos, superan la inversión extranjera directa en nuestro país.
Entonces es importantísimo ese flujo de capitales que está llegando a México por esos motivos. Entonces, obviamente, si llega un Donald Trump con una política proteccionista, porque eso es lo que ha estado sucediendo, y de repente te cierra las barreras, pues vas a tener un efecto en México, ¿no? Y ese efecto ya lo empezamos a ver desde el año pasado con este tema vaivén de los aranceles, y que además le pegaba al mercado, inclusive le titularon efecto taco, porque Donald Trump decía algo sobre México y entonces todo el tema de bolsa se disparaba, subía, bajaba, y era una locura y no le entendían al tema, porque obviamente él decía algo y el efecto taco venía inmediatamente, ¿no? Enloquecían los mercados. Enloquecían los mercados a nivel internacional. Sí. Entonces, eso de alguna manera ahorita está así como leve, como sencillo, pero tenemos todavía el tema en la mesa, el tema de los aranceles simple y sencillamente fue pausado. Sí. Y tenemos por otra parte el otro tema, que es China. Nosotros sabemos que China y Estados Unidos también están en una guerra comercial, y de otro tipo también en algún momento. Guerra biológica, se dice que el COVID también surgió por ahí, no lo sabemos a ciencia cierta, pero es una realidad que hay una guerra comercial entre estas dos potencias, y de alguna manera China es nuestro segundo socio comercial. La inversión china en México también es muy importante, y de alguna forma China lo que ha hecho es venir a México a traer inversión porque quiere llegar al mercado estadounidense de manera indirecta, a través de México. Entonces, bueno, ahí tenemos todo un tema bastante interesante de lo que sucede. Es decir, estamos en un epicentro entre esas dos potencias que están en conflicto comercial y nosotros en el centro de ese conflicto. Entonces, si entendemos esa parte también, va a ser importante cómo podemos movernos y cómo podemos insertarnos en esa economía y también encontrar las oportunidades, porque creo que ese es como el otro tema, ¿no? De cómo o hacia dónde voy. Y si yo digo, bueno, a ver, yo simple y sencillamente soy un asalariado y veo que ya no me ajusta el dinero, porque cada día todo está más caro, hay que entender que efectivamente está más caro por toda esta coyuntura económica que tenemos, y que efectivamente esos precios no van a bajar. De repente, ahora en diciembre se dieron los datos de la inflación, y por ahí el estimado de Banco de México era 3.80, cerró en 3.68, entonces todo el mundo festejaba porque estábamos en la inflación por debajo, pero al final del día es un 3%. Tampoco es como que tengamos una inflación del 1, ¿no? Entonces hay que tomarlo con reserva, es decir, vamos bien, ha habido un cierto control, pero tampoco es como para tirar la casa por la ventana. Y las familias tendrían que empezar a ver ahorita, justamente, es decir, a ver, ¿qué ingreso tengo? ¿Qué gasto tengo? Y en función a eso, ¿puedo generarme algunos ingresos adicionales o no? Y también, ¿puedo recortar mi gasto o no lo puedo hacer? Y luego el famosísimo tema de las deudas, ¿no? También ya ahorita decías de los fraudes que los lujos y los... Y, a ver, eso... ¿Por qué se da? Porque al final del día, pues, y ya lo hemos visto en otros casos de fraudes masivos que ha habido aquí en Colima, también, con cierta, exactamente, Joya, ¿no? O sea, ¿por qué pasa? Porque las personas están buscando justamente tener una ventaja económica y creen que esos mecanismos pues se las van a dar, y la realidad es que la economía no te permite mucho juego, a menos que te integres en ciertas cadenas de valor. Nosotros tenemos una ventaja competitiva aquí, que es el puerto de Manzanillo, que no lo hemos sabido capitalizar. Esa es una realidad. Y mientras que no hagamos eso, pues vamos a seguir viendo el dinero pasar, porque eso es lo único que sucede. Y aquí es una corresponsabilidad entre gobierno, pero también los ciudadanos tendríamos que estar haciendo algo en ese tenor, ¿no? En ese sentido. Entonces, si queremos hablar de consejos prácticos, primero volteémonos a ver de dónde estoy teniendo mis ingresos, los puedo aumentar o no, pero si los voy a aumentar y también los voy a gastar, pues no tiene ningún sentido. Puedo ingresar más, pero también cómo estoy gastando. ¿Realmente estoy gastando en cosas que son necesarias o no? Tengo suscripción aquí con Exa. ¿No? Pero la verdad, Alejandra, es que digo, hablando claro. Sí. O sea,
no somos así. O sea, estás apelando a una personalidad que entre los mexicanos no existe. Es correcto. El mexicano es como yo. Claro. Me voy a poner yo de ejemplo. Ajá. Tú échale al tarjetazo y ahí vemos cómo le claro, pagan. Es fiado, decimos. Claro. Mi firma vale. No es mío, no es mío. Ahí vemos luego, ¿no? Así es. No soy yo, somos la inmensa mayoría. Claro. O sea, yo sí me atrevo a decir que en ese esquema estará que el 95% de la población, sí, si no es que hasta más. Sí. Pues sí, pero es que luego también, yo siempre he dicho y lo he compartido aquí, ahorrar es un privilegio. Ah, claro. Y más si uno percibe el salario mínimo. Claro. Entonces, viene esta parte luego también de que no ahorro, pero luego piensas, el que nada debe, nada tiene. Entonces, sí, se vuelve hasta una bola de nieve, pero es complicadísimo también hacerlo, ¿no? En esta época. Sí. Y este arqueo de ingresos y egresos, no veo a la familia haciéndolo. Nadie lo hace, es una realidad que nadie lo hace. Yo llevo como 20 años casi dando cursos de finanzas personales. Ajá. Y siempre lo primero que les decía es, a ver, pregúntate quién eres, qué estás haciendo aquí, cuáles son tus metas de vida, y ese es un tema que todo el mundo se queda así como viendo al vacío, porque no nos hacemos esas preguntas, o sea, esa es una realidad. Y ya cuarentón uno, ¿no? Claro. O sea, dices, ¿qué onda, no? Ajá. Pero si no partimos de ahí, si no empezamos a generar un cambio cultural, o sea, ¿qué va a ser de nosotros en 20 años? De repente ahorita hay quien se atiene a las pensiones, ¿no? O sea, que ese es como el otro tema. No, o sea, hay quien se atiene a la pensión, pero ya el país no te da para más. O sea, en 20 años vamos a estar hablando de cosas distintas y volvemos a lo cultural que tú estabas comentando ahorita. O sea, ¿qué pasa? Hasta que no tengo el problemón encima, entonces hago algo. Que eso también es parte como de la cultura que tenemos, ¿no? O sea, entonces pues ya busco qué tengo que hacer. No hay cultura de prevención, no hay planeación. Entonces, cuando ya estoy con el problema, pues resulta que luego es más difícil resolverlo. Entonces, también aquí un poco es eso, ¿no? El intentar, el comenzar a empezar a tener ese cambio de mentalidad. ¿Lo ves en las nuevas generaciones? ¿Crees que las nuevas generaciones puedan tener ese cambio de mentalidad? Pienso, por ejemplo, ¿no? Creo que sí hay temas que sí son generacionales y voy a elaborar. Por ejemplo, la condición de las mujeres, hablando de... Hoy sí creo que las mujeres están en un momento totalmente diferente al que teníamos hace 30, 40 años. O sea, creo que sí se han ganado espacios, creo que sí se han conquistado temas, creo que sí hay un tema de igualdad, que falta mucho, pero creo que se ha avanzado, por ejemplo. Pero creo que las generaciones que vienen atrás, las nuevas generaciones de mujeres, se van a encontrar todavía con condiciones mucho más favorables en ese tema, ¿no? Claro. Por poner ese ejemplo, en materia financiera, ¿ves algo similar? Mira, yo lo que estoy observando es que por una parte sí hay chavos que están agarrando la onda y entendiendo justamente lo financiero, e inclusive siendo conscientes de dos temas, del tema medioambiental, de la sostenibilidad, que ese es como el otro tema que también está sobre la mesa, y por ejemplo también ustedes lo pueden ver que ya muchos no quieren tener hijos, porque justamente están viendo esta parte también de la economía. Pero tienes el otro lado de la moneda, ¿no? Los que quieren vivir de la beca y que tampoco va a alcanzar. No, porque además se lo gastan el fin de semana, se lo toman, ¿no? Entonces, o sea, estamos en esa lógica. O sea, México es un país de contrastes increíble, ¿no? Y que confían en el Afore. ¿No? Dicen, ay, pues ya voy a vivir con el Afore 15 días. Claro. Tampoco y que esa es la meta de vida, ¿no? A veces, o sea, sí, yo lo recuerdo. O sea, no sé, hace 20 años, tú lo recordarás. O sea, la meta era trabajar en gobierno. Exactamente. Era lo máximo si entrabas a trabajar en gobierno. Hoy ya no es negocio, hoy ya no es jale, ¿no? O sea claro. Sí, es cierto, o sea, porque sí va el formato, el esquema. Yo creo que el sistema de pensiones ya se lo acabaron. Sí. Creo que hay generaciones ya que ya ingresaron al sistema institucional
que ya no va a contemplar jubilaciones, al menos en las condiciones que representaba anteriormente, que tuvieron a lo mejor nuestros padres, claro. ¿no? Y evidentemente la cobija no alcanza, ¿vale? O sea, la cobija de las pensiones, de las becas, esta universalidad del régimen, creo que ni resuelve y creo que ni alcanza. Claro, ¿no? Claro. Entonces, habrá que encontrar algún nuevo esquema, por eso hablaba yo del tema generacional, y pues organizar, planear, porque nos va a alcanzar la vejez, nos va a alcanzar nuestra tercería de edad, y no vamos a tener con qué defendernos. Claro. ¿No? Claro. Y ahí es donde luego entonces vamos a empezar a ver, ¿y qué dejé de hacer o qué me faltó hacer? ¿No? Claro. Y este es el momento de actuar. O sea, creo que estamos en un momento coyuntural. Viene la renegociación del TEMEC. Eso nos va a reconfigurar cosas. Y vuelvo al punto. Y a lo mejor dirás que me estoy saliendo de tema, pero no lo creo. O sea, la participación ciudadana en tema político. O sea, vamos a tener elecciones. Claro. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Porque de ahí parte. Es decir, la configuración del futuro económico de un estado, de un municipio, de un país, de una región inclusive, no parte solamente del esfuerzo individual que yo pueda hacer, porque a lo mejor yo ahorita te digo, sí, yo estoy haciendo negocios y yo invierto en bolsa, yo estoy, o sea, es una postura válida, mi postura individual, ¿no? Porque puedo tener el conocimiento, pero al final del día estoy en un ecosistema. ¿De qué me sirve yo tener una situación así si de repente se van a golpear otros negocios y la economía va a colapsar? De absolutamente nada. Claro. Entonces yo tendría que ver y entender en ese ecosistema en el que estoy qué es lo que está sucediendo y hacia dónde vamos. Y yo lo repito, de verdad, tenemos un polo en Manzanillo importantísimo. Es el puerto más importante de México y es un puerto estratégico para Estados Unidos inclusive. Lo platicamos ahorita antes de entrar al aire, el tema de las carreteras. ¿Qué está pasando en las carreteras? Está bien, descargas la mercancía en Manzanillo, pero si te vas a atorar 10 horas en la carretera, todo eso es dinero perdido. Claro. Y entonces, mientras que no entendamos esa lógica y las cadenas de valor no estén fortalecidas, difícilmente vamos a estar en una posición que nos mejore la calidad de vida. Se vale que alguien quiera vivir de la pensión, pero entonces vamos haciendo que el país esté en una dinámica diferente que genere recursos para que pueda sostener todas esas pensiones, porque ahorita no estamos en esa posición. Y por el contrario, si seguimos igual, porque el camino no ha cambiado, o sea, seguimos en la misma lógica, y si seguimos igual, en un momento determinado, pues ya no va a haber ni para las pensiones, ni para las becas, ni para nada. Y además, el otro tema, ¿fortalecimos capacidades o no? Es decir, aprendí idiomas, un oficio, ¿qué sé hacer? Claro. Ese es el otro tema. O sea, me conformo con el trabajo que tengo y ya luego me pongo a ver series o novelas o sea, ¿qué hago con mi tiempo realmente, no? Déjame hacer un corte, Ale, porque ya me alcanzó el corte de la hora y ahorita seguimos platicando sobre este tema que sin lugar a dudas da mucho de qué hablar. Estamos platicando con Alejandra Valladares, vicepresidenta del Colegio de Contadores Públicos en Colima. Vamos al identificador de la hora y regresamos. Comunícate con los hijos de la noticia. Manda tu reporte, queja, opinión o reproche al WhatsApp 312-23-20-997. o a la cabina 312-31-20-997. En un momento regresamos con los hijos de la noticia por Exa FM 99.7. 7:59. La dosis de música exacta. Te la ponemos En todas partes. Ponte Exa FM 99.7. Haz la jugada ganadora renovando tu auto con seminuevos de Grupo Oss. Aprovecha precios de liquidación. Todos los autos con garantía desde 14 meses. Encuentra el tuyo en seminuevos.com. Somos tu jugada confiable. Tomamos tu auto a cuenta. Evita fraude, satisfacción sin riesgos. Legalidad total. Seminuevos de Grupo Oss. Boulevard Carlos de la Madrid. Aplican restricciones.
¿Te gustaría ser maestro de tenis? Si eres profesionista en alguna actividad relacionada con el deporte, esta es tu oportunidad. La Asociación de Tenis del Estado de Colima te invita a la certificación especialista en escuela de tenis, avalada por la FMT. Viernes 23 y sábado 24 de enero. Requisitos: ser mayor de 18 años, ser profesor o profesionista del deporte. Costo: 3,000 pesos. Aprende a jugar tenis y aprende a dar clases de tenis. Informes por WhatsApp al 312-323-4583 o 3313-474438. ATC, Unidos por el Tenis de Colima. Nuevo año, nuevos obstáculos en el camino. Aprovecha el kit de Gato y Cruceta, precio especial, seguridad, resistencia y ahorro en un solo paquete. Visítanos de lunes a domingo. Autopartes. Sujeto a disponibilidad y hasta agotar existencias. Faro de agua. Agua buena todo el tiempo. Desde 1997 te proporcionamos agua purificada, saludable, deliciosa y confiable las 24 horas del día. Faro de agua, agua buena todo el tiempo. En Manzanillo, la tranquilidad de las familias es lo más importante. Por eso estamos fortaleciendo nuestra policía municipal con 13 patrullas nuevas, motocicletas, cuatrimotos, bicipatrullas, drones, equipo táctico y uniformes, para reforzar las capacidades de vigilancia preventivas y de reacción. En coordinación con el Gobierno del Estado y el Gobierno de México, seguimos construyendo la paz que las y los manzanillenses anhelamos y merecemos. Gobierno de Manzanillo, el epicentro de la transformación. Exa FM. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Punto exacto. Desde Avenida Felipe Sevilla del Río número 585, Colonia Jardines Vista Hermosa, código postal 28017, Colima, México. Contraseña XHCOC. Exa FM 99.7. Nuestro poder en la música nos pone en todas partes. En todas partes. Ponte. Exa FM 99.7. Una estación de JA Radio. Exa FM 99.7. Estás escuchando Los Hijos de la Noticia por Exa 99.7. 8 de la mañana con 3 minutos. Está con nosotros la doctora Alejandra Valladares. Ella es, ahora voy a decir el cargo largo, Ale, vicepresidenta de la Comisión de Finanzas de la Región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y vicepresidenta del Colegio de Contadores Públicos en Colima, ¿no? Está muy largo el cargo, Ale. Sí. Pero así pesa, ¿no? A ver, mi querida Dana, hay una pregunta del público. Claro que sí, tenemos mensajes de este lado. Nos pregunta Eric Márquez, pregunta para la invitada: ¿cuánto es necesario de ingreso mensual para tener un nivel de vida como vive la clase alta en Colima? Muy bien, bueno, gracias por la pregunta. Creo que aquí esa es una pregunta, una respuesta variable. Uh-huh. Aquí vamos a tocar un tema que tiene que ver justamente con el poder adquisitivo. Sí. Y con temas de canasta básica, ¿no? Okay. Generalmente la canasta básica es un indicador que se crea porque se supone que es con aquello con lo que una persona puede vivir. Sí. Y aquí se supone también que ese vivir tendría que ser un vivir digno, que la persona tendría que estar en posibilidades de tener una vida adecuada. La realidad es que no alcanza con ese parámetro, o sea, todavía estamos cortos para poder pensar que estamos verdaderamente en una posibilidad de un nivel de vida digno. Uh-huh. Sobre todo porque una persona pues necesita vestido, casa, alimentación y vamos a tocar dos temas sensibles: educación y salud. Que en educación y salud, sobre todo en salud, tenemos ahorita problemas estructurales a nivel social que implica que no estamos en posibilidades de justamente tener un servicio de calidad en lo público, y entonces necesito irme a lo privado. Entonces,
hay quien con 20,000 pesos mensuales en Colima sobrevive. Digamos que ahora la pregunta hablaba de nivel alto. Me gustó el término sobrevive. Sobrevive, sí, sobrevive. ¿Sí? Sí, sobrevive. Pero en la pregunta está nivel alto, ¿sí? Y entonces ahí, pues nos podemos ir a la cantidad que quieras. Yo diría 50,000 pesos. Como lo mencionaba. 50,000 pesos mensuales, yo creo que ya te pueden dar un cierto nivel, sobre todo si eres cuidadoso con el gasto. Sí. Pero, acabo yo de mencionar algo, el tema salud, ese es un tema muy delicado porque ahí puede ser, a menos que tengas un seguro de gastos médicos mayores y que con sus asegúnes, porque los seguros a veces si no le lees la letra chiquita, de repente hay cosas que no te aplican, entonces vas a necesitar en un momento dado gastar en el sector salud privado, que resulta ser muy caro. Entonces, ahí tenemos un tema que es muy difícil de cuantificar. O sea, igual eres muy saludable y pues digo, tienes los achaques normales que tenemos después de cierta edad, pero un paracetamol te los quita, ¿no? Exactamente, pero y no necesitas más, pero si no fuese el caso, entonces ahí sí vas a tener una necesidad de recurso mayor. Entonces, sí es importante como ver esto, por eso yo decía al principio, voltéate a ver cuáles son mis condiciones de salud, inclusive es algo que te tienes que preguntar. Claro. ¿Cómo es mi familia? ¿Hay antecedentes de cierto tipo de enfermedades o no las hay? ¿Soy saludable? ¿No soy saludable? ¿Qué tipo de hábitos tengo? Y en función a eso también puedo establecer mi margen de mi ingreso para efectos de la calidad de vida que yo quiera tener. Ahora, hay otro tema. Ya lo que son las commodities, ¿no? Que le llaman. Sí. El carro. ¿Qué carro quiero traer? ¿O qué carro necesito traer, no? O sea, uno que me cuesta, y ahorita los carros están carísimos, los de 400,000 pesos para arriba. No los bajas, ¿no? Exactamente, entonces, a ver, ¿a qué le voy a tirar? O sea, ¿qué tipo de vehículo? ¿Necesito a fuerzas un vehículo premium? No me va a costar menos de 1,000,000 de pesos. Entonces, con la cifra que yo estoy dando, pues no vas a alcanzar realmente a comprar ese vehículo. Claro. Entonces, hay que ajustarnos en una realidad, pero realmente, ¿necesito el vehículo premium? ¿O es simple y sencillamente un gusto, no? Lujo. Un lujo. Y ahí también entramos al tema cultural. O sea, si tú vas a Europa, o también lo puedes ver en Asia, en Japón, por ejemplo, pues son carritos pequeños en su mayoría los que se utilizan. Básicos, ¿no? Los básicos. No hay un tema necesariamente. Aquí en México no, mientras traiga un auto más grande, más la camioneta o sea, esa es la cultura que tenemos. Entonces, el carro da mensajes, ¿no? Aquí es donde entra el famoso cuando queremos aparentar algo que no somos y algo para lo que no nos alcanza. Es correcto. Y todo eso también viene de alguna manera de un enfoque mercadológico que se ha venido dando ya desde hace 10, 15, 20 años, en donde justamente se nos ha hecho creer que nuestro valor está dado en función a lo que tengo, no a lo que soy. Sí. Y no me preocupo por ser, me preocupo por tener. Entonces ahí también es otro tema. Yo por eso decía, ¿qué capacidades estoy desarrollando? ¿Quién soy? ¿Cómo me estoy mejorando? Porque eso me puede dar también una posibilidad de ingreso mayor. Si yo me estoy preparando en ciertas cosas, voy a tener ciertas oportunidades. De otra manera, es mucho más difícil. Y también no caer en ese tema, o sea, de la compra. Hay por ahí un video que me gusta mucho, que lo voy a comentar, es un video ya viejito y se llama El origen de las cosas. Lo pueden buscar ahí en YouTube y demás, pero es un poco, te habla como de economía circular. Y ahí prácticamente lo que te dice, pues es que se han diseñado los esquemas laborales de tal forma que tú vas, trabajas, llegas cansado a tu casa, prendes lo que sea, la televisión, ya hoy en día pues vemos las redes sociales y demás, y entonces todo está diseñado para que eso te dé ganas de consumir más, para sentirte bien, porque llegas sintiéndote mal, viendo todo lo que está ahí y viendo cómo otros tienen logros y tú no tienes logros, y entonces eso te genera una ansiedad que te lleva a comprar. Y entonces consumes y se va generando ese círculo de consumo, y entonces realmente eso no te permite romperlo y entrar a una situación de un gasto ya más programado,
o inclusive de un ahorro, ¿no? Que ya lo decía Marvin hace ratito, es un privilegio, no cualquiera tiene la posibilidad de ahorrar, pero es parte de lo que hay que considerar. Entonces ahí él, quien hizo la pregunta, bien importante que vea también su realidad particular, ¿no? Como para poder establecer ese margen. Y ahorita vamos a ver si hay más comentarios. ¿El endeudamiento lo ves como un esquema también de apoyo, o el financiamiento, o el crédito? Vamos a ponerle, si yo tengo una tarjeta de crédito que a lo mejor me da mis 45 días de financiamiento, si yo me asumo como totalero, que le llaman luego en los bancos, que lo que consumo sí lo pago, lo logro financiar los 45 días. Una tarjeta de crédito bien manejada, bien planeada, ¿sí es una buena herramienta? Sí, mira, definitivamente es un hecho que tanto las empresas como las personas pueden apalancarse, ese es el término financiero, con el crédito, ¿sí? Y si yo tengo un esquema saludable, efectivamente yo puedo estar haciendo eso. Y claro, me dio 45 días para poder generar un recurso, etcétera. ¿Cuál es el tema o la trampa con las tarjetas de crédito? Que en realidad nos dan un límite de crédito que ellos ya ven que es superior a mi ingreso, para que en algún punto empiece a pagar el pago mínimo y empiece a generar intereses y esté pagando intereses. O sea, también hay que entender que ese es el negocio de quien me va a prestar. O sea, ese es el negocio. Entonces, que trastrabilles en cierto momento, ¿no? Que tropieces. O sea, si yo soy muy organizado y verdaderamente yo hago ese esfuerzo y saco mis cuentas y digo, ok, voy a estar verdaderamente haciendo ese pago total, vale, adelante. Pero si no, ojo, porque las tarjetas de crédito andan con intereses del 70 o más. Digo, hay algunas, si tú tienes un buen nivel de ingreso, pues sí puede ser que te toque una del 30 y tantos % de interés. Claro. Pero la realidad es que estas tarjetas muy comerciales que hasta te las dan sin nada, andan del 90%. Exactamente, o sea, son muy caros los intereses que pagas en ellas, ¿no? Entonces, en esa lógica, es un poco un foco rojo. O sea, yo verdaderamente tengo que ver si estoy en esa posibilidad o si solo me estoy engañando. Ahora, es un hecho también que las tarjetas de crédito, hablando de las tarjetas de crédito, me permiten hasta cierto punto tener también pues cierto digamos respaldo o blindaje si yo voy a hacer un viaje, algo, porque de alguna forma pues las llevo, si ocupo recurso, pues ahí tengo la tarjeta, o puedo mi reservación, no gasté mi dinero en este momento, lo hago hasta que llegue al lugar, si resultó ser un fraude, pues bueno, ya ahí veo la manera, no he pagado a lo mejor, etcétera. En fin, hay esquemas que te permiten de alguna manera tener blindado tu recurso. Eso también nos permite una tarjeta de crédito, es decir, no hay que satanizarla, pero efectivamente tenemos que ser conscientes, leer las letras chiquitas. El famoso CAT, el ¿no? El famoso CAT. El costo anual total. Exactamente. O sea, realmente cuánto voy a pagar por una tarjeta. Sí, que es el importante, ¿no? Así es. Bueno, ¿hay algún comentario adicional, Marvin? Sí, la licenciada Ana López manda un saludo a la gran conocedora de finanzas también. Ella es Team Conde, somos abundancia y Dios proveerá. Alguien dice también por acá... ¿qué opina la invitada sobre la inflación subyacente? Porque ese 3.62% de inflación con el que se cerró el año pasado no dice lo que sucede en la realidad. Luego también nos dice Eric que está muy interesante el tema. Beto Ansúrez dice, ahora resulta que todos somos Diego Rusarín. Cuando pasamos de noticieros a opinocieros. Y le digo que desde hoy. Son los que saben, ustedes son los que saben, ¿no? Lorena Jiménez dice, si ayer era el día más triste, ya hoy escuchando el tema financiero, se puso más triste también. Bueno, son algunos de los comentarios pues que las personas hacen. Gracias por hacerlo. Recuerden, 312-2320-997 el WhatsApp. Para ir cerrando, Vale, y agradeciéndote mucho tu visita esta mañana, ¿pinta complicado el 2026 en materia financiera? No diría yo que pinta exagerado, o sea, no estamos en crisis. Ajá. O sea, hay que ser realistas, no estamos en crisis. Y voy a retomar un poco el comentario que se hacía sobre la inflación. O sea, ese es un indicador que efectivamente nos marca una realidad, pero ojo,
Es un indicador que por eso Banco de México lo fijó en 3.80 en un primer momento, porque había ciertos bienes y servicios que venían creciendo con ciertos niveles que indicaban que probablemente íbamos a cerrar con una inflación alta. Y traemos un rezago, en 2022 a 2023 tuvimos una inflación alta, y eso muchas veces no se indexa en los contratos. Vemos que de repente alguien hace contratos por 5 años de renta, de lo que tú quieras, y de repente no le ponen ahí en el contrato que esto se va a estar actualizando conforme a la inflación. Entonces, ya van a hacer los 5 años y generalmente esos precios se reacomodan. Y entonces, con justamente todos esos elementos reacomodados, es que entonces podemos tener esos picos de la propia inflación, ¿no? Ese es un tema que está ahí. No estamos en crisis, lo repito, pero sí estamos en un momento en el que tenemos justamente la posibilidad de hacer este ejercicio de reflexión verdaderamente, y de decir, a ver, a partir de hoy y de mañana, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero caminar financieramente y dónde estoy parado? Y voy a volver a meter el tema político electoral porque es una realidad. Es una realidad. Y es inevitable, Ale. Claro, es decir, a ver, quienes se van a postular, ya lo decías tú, o sea, ¿qué proyectos van a traer? ¿Verdaderamente tienen esa visión hacia dónde queremos ir o qué necesitamos? O sea, Colima necesita realmente ser un polo estratégico de desarrollo. Sí está el puerto muy bonito, pero no hay cadenas de valor. O sea, antes Jalisco está vendiendo el puerto de Manzanillo como su puerto. Imagínate. O sea, estamos desperdiciando realmente oportunidades. Hay parques industriales que son elefantes blancos que están aquí alrededor, y que verdaderamente son proyectos que se tuvieron en su momento. La universidad también en su momento impulsó temas, pero no se cuajaron. Y seguimos siendo la ciudad chiquita, con el puerto enorme que tenemos y sin aprovechar esa oportunidad. Claro. Entonces, de alguna manera, yo creo que es importante retomar los mensajes y los conceptos que esta mañana se han vertido por parte de quienes saben el tema, ¿no? Sí. Yo diría, primero analízate, ve quién eres, ¿no? O sea, en dónde estás parado. Y luego esta parte del ejercicio de literal, cuánto ingresa, cuánto sale, ¿no? En dónde podemos detener a lo mejor el famoso gasto hormiga también. Claro. Que ese es otro, ¿no? Sí. El cafecito de todos los días. La monedita que le das a alguien, digo, no que no se la des, pero... Si resuelve o no resuelve. Es correcto. Así es. Pero para mí todavía meses sin intereses me suena gratis. Los meses sin intereses. Bueno. Ale, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Sin lugar a dudas, nos dejas en la reflexión, que es lo que decimos aquí todos los días, pues de eso se trata al final, de pensar juntos cada mañana. Tratamos muchos temas, el tema financiero da para muchísimo. Para mucho, así es. Podemos quedarnos platicando toda la mañana, me queda claro. Pero yo creo que fueron muy claros estos conceptos, ¿no? Estas recomendaciones para que la gente esté lista, para que la gente se ubique en su realidad, así nada más. Así es. O sea, tú no puedes gastar más de lo que llega. Es correcto. ¿No? Yo creo que de ahí. Así es. De ahí. Con que hagamos ese ejercicio de reflexión ya llevamos ganancia. Y los meses sin intereses abusados. Así es. Abusados. Alejandra, te agradezco mucho tu visita esta mañana. Gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias. Saludos a la audiencia. Y por ahí te estamos molestando, si nos da Con chance, mucho ¿no? gusto.